El comportamiento criminal extremo es el resultado de una intrincada interacción entre factores psicosociales y genéticos que moldean la personalidad de los individuos a lo largo del tiempo. En el aspecto psicosocial, las experiencias traumáticas durante la infancia, como el abuso físico, emocional, el abandono y la exposición a un entorno violento, pueden alterar profundamente el desarrollo psicológico. Estos eventos suelen generar trastornos como la falta de empatía, la incapacidad de regular emociones y un comportamiento antisocial, elementos clave en muchas personas que cometen actos atroces. Por otro lado, la genética también desempeña un papel crítico. Investigaciones han identificado ciertos genes, tales como el denominado MAOA, conocido como el gen guerrero, que está asociado con una mayor propensión a la agresión, especialmente cuando se combinan con experiencias traumáticas. Además, anomalías en el cerebro, como una actividad reducida en la corteza prefrontal, pueden dificultar la toma de decisiones éticas y el control de impulsos. En conjunto, estos factores crean una tormenta perfecta que puede llevar a un individuo a cometer actos de violencia extrema, especialmente si no se interviene a tiempo en el desarrollo de su personalidad. Aileen Wuornos creció envuelta en el frío abrazo de la desolación. Su infancia fue un calvario de abandono, nacida de un padre criminal y una madre que la dejó a su suerte. En manos de sus abuelos, su hogar se convirtió en un escenario donde los gritos de auxilio se ahogaban en el silencio. De adolescente, fue una fugitiva de la inocencia, vendiendo su cuerpo en los bosques y calles para sobrevivir. Su vida era un rompecabezas de sombras, donde cada pieza encajaba con el sufrimiento. En su mirada, el dolor se mezclaba con una ira que crecería, voraz, hasta consumirlo todo. Si alguien estaba destinado a terminar en el corredor de la muerte, probablemente era Aileen Wuornos. Los psicólogos esbozan un retrato de una persona dañada en su psique, con una historia truculenta de abuso que comenzó en la infancia. Abandonada por su madre adolescente cuando tenía solo 6 meses, Lev fue criada por su abuela alcohólica y un abuelo cruel que la golpeaba regularmente con la villa de su cinturón. Cuando tenía 2 años, su padre se encontró en la cárcel, donde cumplía condena por secuestro de un menor. A los 13 años, ella había sido y estaba embarazada. A los 14 años, dejó la escuela, y cuando su abuelo la echó de casa, comenzó la vida en la carretera. Desde los 15 años, Aileen Wuornos trabajó en el comercio más bajo y peligroso de la prostitución, una prostituta autostopista que hacía favores de un peaje a otro en las autopistas interestatales de Florida. El 30 de noviembre de 1989, Aileen Wuornos cruzó el umbral que separa a los individuos convencionales de los intrépidos, y digo intrépidos, debido a la condición que revestía a su primera víctima, puesto que Richard era un series convicto. Richard Mallory, un hombre de 51 años, la recogió en su auto en la oscura carretera de Florida. Él buscaba compañía, ella, una transacción. Pero esa noche el destino tenía un pacto más siniestro. Según Aileen, la situación cambió cuando Mallory se tornó violento. En su versión, él intentó someterla brutalmente. Fue entonces cuando el instinto de supervivencia se transformó en una explosión de rabia primitiva. Con un arma en la mano, una pistola calibre 22, descargó la primera bala, un ecuatronador que rompió la noche y también el pecho de Aileen. Pero no se detuvo allí, disparó nuevamente, y otra vez más, cada detonación firmó una sentencia, hasta asegurarse de que Mallory no respiraría de nuevo. El cuerpo de Mallory fue abandonado como un desecho en los márgenes de la carretera, mientras Aileen conducía su vehículo hacia la oscuridad, llevándose consigo no solo sus pertenencias, sino el peso de un acto irreversible. En esa primera vez, el umbral quedó atrás, ya no era una mujer rota por el mundo, ahora, era quien que lo retaría. Si bien, el hecho fue execrable, Aileen había ultimado a quien sería el verdugo de la feliz vida que llevaba algún pequeño. Pero, a partir de allí, algo cambió en la mente de Aileen, puesto que ahora tenía el deseo de matar, asesinar, sin importar absolutamente nada. Bien, veamos qué sucedió después. En mayo de 1990, David Spears, un trabajador de la construcción de 43 años, fue hallado desnudo en una carretera rural con 6 agujeros de bala en su torso. Wuornos lo recogió mientras hacía autostop y, tras ganarse su confianza, lo llevó a un lugar apartado. Allí, en un acto de frialdad, lo despojó de sus ropas, lo ejecutó con múltiples disparos y abandonó su cuerpo a la intemperie como un cadáver anónimo en medio de la nada. Se dice que el hombre, en medio de sollozos, suplicó que no lo hiciera.
Era su primera vez teniendo una experiencia con una trabajadora de esta índole. Ese mismo mes, Charles Karskadin, un camionero de 40 años, fue la tercera víctima de Eileen. Al igual que con Spears, Worno lo atrajo con su fachada de vulnerabilidad antes de revelarse como una implacable asesina. Le disparó 9 veces, esparciendo su sangre por el interior del vehículo. La cantidad de disparos reflejaba una escalada en su violencia, como si se deleitara en el acto mismo de acabar con la vida de otro ser humano. Posteriormente, en junio, fue Peter Sims, un hombre religioso de 65 años que viajaba por Florida, quien fue otra víctima atrapada en la red mortal de Wornos. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, su automóvil fue hallado abandonado, cubierto de huellas de Wornos y de su pareja, Tyria Muir. La desaparición de Sims sigue siendo un enigma, pero se presume que Eileen lo asesinó de manera similar, disparándole a quemarropa y desechando su cuerpo en un lugar remoto. Posteriormente, fue Troy Veras, de 50 años, era un vendedor de carnes que simplemente hacía su trabajo cuando tuvo la desgracia de encontrarse con Wornos. Fue reportado como desaparecido y días después su cuerpo fue encontrado en un área boscosa. Le dispararon 2 veces, y aunque el motivo de su asesinato no quedó claro, el modus operandi de Eileen seguía siendo consistente: atraer, disparar y abandonar. En septiembre de ese año, le correspondió el turno a Charles Humphreys, un jefe de policía de 56 años, que fue encontrado vestido, pero con 6 heridas de bala en la cabeza y el torso, el cuerpo aún goteaba. Su asesinato fue particularmente impactante debido a su antiguo rol como protector de la ley. Worno lo emboscó como a los demás, utilizando su apariencia vulnerable para atraerlo antes de revelarse como una cazadora implacable. Walter Antonio, un camionero de 62 años, fue la última víctima conocida de Wornos. Le disparó 4 veces en la espalda y la cabeza, dejando su cadáver al borde de una carretera rural. Este crimen marcó el final de su sangrienta racha, ya que poco después sería capturada por las autoridades. En cada caso, Eileen Wornos no mostraba piedad ni remordimiento. Su método era frío y calculador, utilizaba su apariencia y vulnerabilidad para ganarse la confianza de sus víctimas, las llevaba a lugares remotos y las ejecutaba con disparos precisos. Aunque ella alegó que actuaba en defensa propia, la brutalidad de los asesinatos y el patrón repetitivo sugieren que disfrutaba del poder de quitar vidas. Estos crímenes no solo dejaron un rastro de muerte, sino también un vacío aterrador en las familias de sus víctimas, quienes jamás pudieron comprender cómo alguien podía cometer actos tan despiadados. Pero, ¿qué sucedió después? Eileen Wornos finalmente fue detenida el 9 de enero de 1991. Sin embargo, su captura era solo el comienzo de un proceso judicial que no solo expondría la magnitud de sus crímenes, sino que también revelaría la mente trastornada de uno de los nombres más oscuros en la historia criminal de Estados Unidos. Durante el juicio, su comportamiento fue errático y perturbador. En lugar de intentar defenderse, se lanzó en una diatriba de odio contra el tribunal, los abogados y la sociedad en general, afirmando que había matado a los hombres en defensa propia porque intentaron violarlo. Su argumento fue desmoronado por la evidencia y el patrón de violencia en los asesinatos. Su frialdad era tan evidente que, durante una de las sesiones, llegó a gritar al jurado: "Espero que todos ardan en el infierno". I sentence you in case number 91-463 to death for the murder of Troy Burris. Case number 91-304, I sentence you to death for the murder of Charles Humphreys. Case number 91-112, Citrus County case number, I sentence you to death for the murder of David Spears. Thank you. And probably see, I'll be up in heaven while y'all are rotting in hell. We will handle that. Raped in the ass one of these days. El 27 de enero de 1992, el jurado deliberó por menos de 2 horas antes de declarar a Wornos culpable del asesinato de Richard Mallory. La sentencia fue clara y contundente: pena capital por inyección letal. Posteriormente, Wornos se declaró culpable de los otros 6 homicidios, asegurando que no quería pasar por más juicios. En cada caso, recibió sentencias adicionales a la pena principal, acumulando un total de 6 condenas. Durante los años que pasó en el corredor de la muerte, Eileen Wornos se hundió aún más en la oscuridad de su propia psique.
sus declaraciones se volvieron cada vez más incoherentes y paranoicas, reflejando un profundo deterioro mental. En entrevistas, afirmó que el sistema judicial estaba corrupto, que los guardias la estaban torturando y que el gobierno deseaba su muerte para silenciarla. Llegó a decir que había sido sometida a experimentos de control mental mientras estaba en prisión. El 9 de octubre de 2002, después de más de una década en prisión, Aileen Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal en la prisión estatal de Florida. Su última comida fue tan simple como sombría, una taza de café cargado. Cuando llegó el momento de enfrentar su destino, Wuornos permaneció desafiante hasta el final. Antes del momento final, pronunció sus últimas palabras, llenas de un desconcertante misticismo y caos. Volveré, como en el día del juicio final. Volveré con Jesús, el 6 de junio, como en la película Independence Day, con todas las naves espaciales y todo eso. Volveré. A las 9:47 a.m., el veneno recorrió su cuerpo, deteniendo su corazón y poniendo fin a una vida marcada por el abuso, la violencia y el crimen. Murió sin lágrimas, sin arrepentimiento. Su rostro, según los testigos, permanecía con una expresión de calma fría, casi como si estuviera lista para enfrentarse al infierno que tantas veces había invocado. Aileen Wuornos fue un producto de la tormenta perfecta, abandono, abuso y una desesperada lucha por control en un mundo que parecía decidido a aplastarla. Su mente era un laberinto oscuro, un lugar donde el trauma no se apagaba, sino que resonaba con ecos interminables. Cada acto de violencia sufrido fue un ladrillo en la construcción de una psique endurecida, donde la desconfianza era ley y la supervivencia, un imperativo cruel. En lo profundo de su ser, su identidad se fracturó. Su rabia no era simplemente ira, sino una furia primigenia alimentada por años de opresión y degradación. Las figuras masculinas en su vida, muchas de ellas agresoras, se convirtieron en símbolos del peligro, lo que hizo de sus homicidios un retorcido intento de reclamar poder en un mundo que siempre se lo negó. No actuaba solo para satisfacer su deseo de crimen, sino también como un grito de revancha hacia un sistema que la había condenado desde el principio. De hecho, el factor de desnudez en los occisos suponía un afán por humillar al género contrario, algo que había sentido durante toda su vida. En su mente, los límites entre víctima y verdugo se desdibujaron. Los asesinatos no eran solo actos de violencia, sino una narrativa invertida donde ella se convertía en juez, jurado y ejecutor, enfrentando lo que veía como la misma amenaza que había moldeado su existencia. Sin embargo, tras cada disparo, la sombra de su dolor original permanecía, inamovible, implacable. Era un monstruo que no nació, sino que fue moldeado en parte, por manos humanas, y que junto a ello, había un detonante transgresor en lo interior de su psique. Pues, la resiliencia ante la vida, no puede ser encontrada en una mente propensa al desequilibrio.